Bendiciones, mis hermanos. Agradezco a Dios una vez más por este tiempo que nos da. Damos gracias a Dios por todo lo que está aconteciendo aún a nivel mundial, las noticias que se están escuchando a diario, que nos llevan a pensar a nosotros que cada día debemos estar mejor preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo vendrá Él por nosotros? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que están aconteciendo demasiadas cosas y que Él sabe el tiempo perfecto para venir por su iglesia. Hoy quisiera tocar un tema con ustedes, algo que nos pasa mucho a los creyentes. Lo he escuchado de varios creyentes también, que tiene que ver con el desánimo que llega a nuestra vida o la desmotivación al creer que nuestro trabajo en la obra del Señor es en vano. Tal vez vemos correr los años y después de tantos años de estar sirviendo al Señor no vemos un avance significativo, no vemos que hayamos logrado tantas cosas como soñábamos, como queríamos, como anhelábamos, y eso trata de desmotivar nuestro corazón. Pero yo quiero invitarte para que vayamos al libro de Isaías y miremos la actitud que tuvo Cristo frente a esta tentación de querernos desmotivar, porque tal vez no vemos el fruto deseado o esperado. Y ahí en Isaías 49, Isaías 49, dice en el versículo 4, está hablando, es un salmo profético acerca del Mesías, y dice en el versículo 4, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Esa es una de las cosas que nos pasa mucho a los creyentes. De repente un día nos levantamos y tal vez estamos un poco tristes pensando, no hemos llegado lejos, no hemos alcanzado muchas cosas, no hemos logrado muchas cosas, y empezamos a medirnos por cuántas cosas en realidad hemos alcanzado o hemos hecho, cuántos logros hemos obtenido, lo cual realmente es un error. Cuando seamos tentados a desmotivarnos por este tipo de razones, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿A dónde tenemos que acudir? A la palabra del Señor. Y aquí, como está profetizado acerca del Mesías, en vano he trabajado, en vano he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, mi recompensa está con mi Dios. Debemos reaccionar como Cristo reaccionó en medio de este tipo de tentaciones, donde salió victorioso. Saber que nuestra causa está delante de Dios. Y cada vez que te sientas desmotivado, no olvides lo que dice la palabra del Señor. Nuestra causa está delante de Él y nuestra recompensa está con nuestro Dios. Hay que reaccionar como Cristo, ser semejantes a Él. Sabemos que Dios está viendo cómo estamos llevando nuestra vida y todo lo que estamos viviendo a diario, y Él va a recompensarnos en su debido tiempo. Cristo salió obviamente victorioso en todas las tentaciones. Él vivió en esta tierra como nosotros, y fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él siempre salió victorioso. En algunas ocasiones nos desmotivamos, nos sentimos que vamos muy lento, que quisiéramos lograr muchas cosas ya y no vemos realmente todo lo que tal vez ha pasado en nuestra vida, pero Dios lo conoce perfectamente. Dios sabe muy bien cómo es nuestra vida y cómo estamos caminando frente a Él. A veces no creemos haber hecho absolutamente nada, no creemos haber logrado absolutamente nada. Lo peor es que nos comparamos con otras personas que aparentemente parece ser que han avanzado mucho. Y es ahí donde de pronto más grande puede hacerse la frustración. Pero posiblemente son personas que han avanzado mucho delante de los hombres, pero ¿habrán avanzado mucho delante de Dios? Es lo que vamos a estar mirando precisamente. Es tremendo porque ahí desde el versículo 3 nos dice: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Está hablando del Mesías.
Y luego dice el versículo 4, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Como muchas veces tal vez nosotros nos sentimos. He escuchado personas, aún últimamente, hablar a veces acerca de esto. Y preocupados porque entonces, ¿cuándo se van a dar muchas cosas? ¿Cuándo van a darse tantas cosas que esperan que puedan salir en sus vidas? Esas palabras pueden ser colocadas proféticamente en la boca del Mesías. Porque lo más seguro es que Jesús fue tentado, tal vez en cuanto a desmotivarse también, al ver la reacción de la gente que fue rechazado por los judíos, por su propio pueblo, al ver también la dureza del corazón de muchos, al ver que aún los discípulos todavía no aprendían muchas cosas después de tanto que Él les enseñaba, y tal vez pudo pensar que su trabajo pudo haber sido en vano o sin provecho, pero Él nos dice aquí la palabra de Dios claramente, no cayó en esta tentación, sino que más bien entendió que todo estaba delante del Señor. Dice, mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. No olvides ese versículo en tu vida, Isaías 49:4. Y recuerda, cada vez que te sientas desmotivado porque sientes que no has logrado muchas cosas, recuerda, tu causa está delante de Dios y tu recompensa está con Dios. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha sucedido parecido, nos ha acontecido algo como esto. Y podemos nosotros declarar lo que la palabra del Señor dice, creer lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando consideramos que el Señor tuvo que trabajar en esta tierra, ciertamente tenemos que creer que una de las grandes tentaciones que Él encontró fue esa desmotivación. Y este pasaje nos muestra que aunque Él ministró en circunstancias difíciles y desmotivadoras, Él no cayó en esta tentación. Él salió victorioso porque Él recordó en manos de quién estaba, en manos de su Padre Celestial. Y Él sabía que su recompensa venía de parte de su Padre. Siempre puso su confianza en el Señor. Siempre puso su confianza en su Padre Celestial. Y eso lo tenemos que hacer nosotros cada vez que lleguemos a sentirnos desmotivados, desanimados, creyendo que tal vez llevamos muchos años dentro de la vida cristiana y no hemos avanzado lo suficiente. Y no hemos logrado muchas cosas que tal vez queríamos, soñábamos, deseábamos cuando le conocimos. El Evangelio no se trata de cuánto hagamos, no se trata del hacer, de lo que hacemos, sino del ser. Es decir, somos hijos de Dios. Se trata de quiénes somos, no de qué hacemos. Precisamente Jesús, en un ejemplo que podríamos mirar hoy en la palabra del Señor, allí en Mateo capítulo 17, precisamente llegó a pensar hasta cuándo tendría que soportar a la iglesia, a las personas, porque no querían creer en Él, no querían confiar en Él. Mateo 17 nos dice, oh generación, dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, porque habían llevado a un muchacho lunático y no habían sido capaces de orar por él y que hubiera quedado completamente libre. Y el Señor está aquí llamando la atención de los discípulos, diciendo, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Qué paciencia la que tengo que tener con ustedes? Hay un sentido de que Jesús tal vez está frustrado con sus discípulos. Pero obviamente pudimos ver allí en Isaías 49 que Él sabía perfectamente que Él estaba en las manos del Padre Celestial. Su temporada de ministerio antes de la cruz ya estaba llegando a su fin. Y tal vez Él se sentía frustrado al ver que sus discípulos no tenían la fe suficiente. Recuerden que aún Jesucristo menciona en uno de los pasajes de los evangelios, que aún habla de que cuando Él regrese, se pregunta si tal vez encontrará todavía fe en la tierra, si habrá gente todavía de fe que confíe en Él. Y eso fue lo que le estaba sucediendo con los discípulos, lo cual los llenó de gran tristeza, una profunda tristeza. Tal vez los pensamientos que te desmotivan no son igual, tal vez de pronto que el Señor Jesucristo, pero tal vez te desmotivan otro tipo de cosas. Y muchas veces este tipo de cosas lo que hacen con nosotros es
que nuestro ánimo decaiga, desalentarnos para no seguir caminando, tal vez tratando de hacernos sentir, llenar de tristeza nuestro corazón, pero no podemos olvidar que tenemos que pensar como Cristo pensó. Cada vez que te sientas desalentado, recuerda lo que Cristo pensó y es: mi causa está delante de Dios. Mi recompensa está con mi Padre Celestial. Y eso va a levantar tu ánimo una vez más. Lo importante es que tú lo puedas creer. Lo que debes tener claro es si la motivación que tienes es la correcta. Porque si no tienes una motivación correcta, entonces ahí es donde viene muchas veces también el desánimo. En Dios no se trata del hacer, no se trata de lo que hacemos, de lo que hemos logrado, de lo que hemos avanzado, de lo que hemos alcanzado. En Dios se trata de quiénes somos. El hacer es importante para los hombres, el ser es importante para Dios. Por eso es que vemos en la palabra de Dios pasajes donde Cristo dice, como por ejemplo Mateo capítulo 5, cuando nos habla de amar a los enemigos y dice: para que en verdad puedas ser hijo de tu Padre Celestial, para que puedas ser y te bases en el ser hijo de Dios y no en el hacer, en lo que haces, en lo que alcanzas, en lo que logras. Se trata de que en verdad podamos estar actuando como verdaderos hijos de Dios. Para Él importa el ser por encima del hacer. Lo triste es que para los hombres importa más el hacer que el ser. Importa más lo que hacemos que quiénes somos. Y aún para algunos creyentes es así. Por esas razones que hoy vemos la iglesia cristiana en medio de un caos, de una gran crisis, porque nos desenfocamos de lo que el Señor quería para nosotros. Dejamos de ser verdaderamente hijos de Dios para convertirnos en personas que tal vez han llegado muy lejos frente a los hombres, lo cual es un enorme error dentro de la iglesia. La desmotivación, la mayoría de las veces viene es porque no hemos logrado mucho, no nos han salido las cosas como nosotros esperábamos, pero en realidad eso es lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Eso es lo que a Dios le preocupa. Esto tiene que ver con el hacer, y los que se concentran en el hacer, en lo que han logrado, lo que han alcanzado, lo tienen como prioridad, corren el peligro de la iglesia que es mostrada allí en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor reclama a la iglesia porque dice: conozco tu arduo trabajo, conozco todo lo que has hecho y cómo te has esforzado y que no has desmayado, sigues firme y has hecho una gran cantidad de cosas, has descubierto a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tantos siervos falsos que hay en este tiempo, porque la iglesia siempre nos advirtió de eso, y es triste saber que son muchísimos los que están abusando del evangelio para poderse beneficiar de él. Pero aún así el Señor dice: aún a pesar de todo eso, tengo algo contra ti, y es que te has enfocado en el hacer muchas cosas. Y aún a eso se debe tu cansancio, tanta actividad, tanto agotamiento, porque te enfocas es en el hacer. Y te has olvidado de quién eres. Te has olvidado que eres hijo. Somos sus hijos. Y él siendo sus hijos, lo primero que tenemos que hacer no es enfocarnos en cuántas cosas hagamos o logremos, sino en cómo es nuestra relación con él. Ahí es donde nos tenemos que enfocar correctamente. Se trata de la intimidad con nuestro Padre Celestial. Podemos correr peligro con eso. Una iglesia que está confiada, agradando a los hombres, haciendo demasiadas cosas, pero habían descuidado el primer amor. O también podemos correr el peligro cuando nos enfocamos primeramente en el hacer que en el ser. Y por eso la iglesia de Cristo está hoy como la vemos. Como también nos enseña allí la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, del verso 21 al 23, donde Jesucristo mismo dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿De qué está hablando? Del hacer, de lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, lo mucho que hemos avanzado, de cuántas actividades hemos tenido. En tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos cantidades de cosas. Y Jesús dice: y yo les responderé: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Cuánta gente está creyendo hoy en día que está haciendo cosas para Dios y ni siquiera tienen una relación con Dios?
No han entendido del valor de la intimidad con nuestro Padre Celestial. Porque están enfocados en el hacer. En tu nombre hicimos. Pero no son. No se han comportado como hijos de Dios. No son hijos de Dios. Y por eso es que nosotros no podemos desenfocarnos del propósito verdadero de Dios con nosotros. No caigas en esa trampa de que en vano has servido al Señor. Tal vez porque ahora estás quieto y no tienes mucha actividad. Tal vez porque ahora no puedes estar funcionando en algo en la iglesia. No caigas en esa trampa. El hacer tiene que ver con hacer cosas para alguien que no conoces. En este caso, Dios. Y aquellos estaban allí haciendo muchas cosas supuestamente para Dios, pero a un Dios que ni siquiera conocían, porque el mismo Jesucristo dice, nunca los conocí, nunca. ¿Cuántos estarán así hoy día? El ser es primero. El ser tiene que ver con salvación, con las personas que se salvan. El hacer tiene que ver con personas que no alcanzarán la salvación. Dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y muchos están tan enfocados en lo que hacen que han descuidado las verdaderas prioridades de la vida. El ser tiene que ver con intimidad con Dios, con una excelente relación con Dios, conocer a Dios, comportarse como su hijo, no con una religiosidad. Cuando te preocupas por el hacer en vez del ser, lo primero que descuidas es tu intimidad con Dios, tu testimonio. Das mal testimonio. Por eso hoy en día vemos personas que dicen que son predicadores, pastores, que hacen muchas cosas para Dios y que uno ve que tal vez han avanzado en muchas cosas, en muchas actividades, pero su testimonio es una vergüenza. Por eso vemos hoy en día predicadores que se han casado una y otra vez y pareciera ser que no hay una diferencia entre el mundo y los que dicen ser hijos de Dios. Porque para ellos la prioridad no es ser de testimonio para su pareja, para sus hijos. Para ellos la prioridad no es tener primero una relación con Dios, sino mostrar ante los hombres cuántas cosas y actividades pueden hacer y cuánto logran delante de los hombres porque están desesperados por alcanzar fama. Y ahí es un error para nosotros. Te descuidas tu testimonio. Y por esa razón es que vemos mucha gente que hoy en día está sirviendo en las congregaciones, en muchas actividades, pero es vergonzoso cuando la gente los conoce y ve su manera de actuar, su manera de ser. No es como la de un hijo de Dios. Por esa razón debemos tener cuidado de no descuidar las prioridades de nuestra vida. La intimidad con Dios, la familia, donde está la pareja, los hijos, el testimonio que debemos dar donde trabajamos, donde estudiamos, en la congregación. Esas son las prioridades. Podemos estar como predicadores viajando por el mundo entero y tal vez agradar a mucha gente, pero la pregunta es, ¿estamos agradando a Dios? ¿Y lo que estamos haciendo es por la intimidad que tenemos con Dios? ¿O es porque lo hemos aprendido teóricamente? Y por eso nos estamos basando en eso y es en lo que nosotros servimos. Para Dios es más valioso el testimonio en nuestra relación, como lo acabamos de ver. Con todas esas personas, no solamente con la familia, sino también con el prójimo. El amor por el prójimo. Y no se trata de lo que hacemos, sino de cómo somos, de quiénes somos. ¿Crees que la iglesia de hoy se preocupa más por ser como hijos de Dios que por el hacer muchas cosas, por el llenarnos de actividades? ¿O crees que es al revés? Estamos procurando llenarnos de actividad y mostrar ante los hombres cuánto hemos logrado y hemos conseguido y hemos descuidado la intimidad con nuestro Padre Celestial. Y por eso no nos parecemos ya a una iglesia como la iglesia de Cristo, pura, santa, sin mancha, de buen testimonio, que se sacrifica, que ama aún a sus enemigos y que está dispuesto a sacrificar y a perder sus derechos para simplemente poder agradar a su Padre Celestial. Por esa razón también vemos personas sirviendo en congregaciones con un testimonio pésimo y decimos, qué vergüenza. Si tú no estás sirviendo en algo en una congregación, no te sientas mal.
Si aún no te han puesto a hacer algo, espera que llegará el tiempo de Dios y lo harás. Pero no creas que estás peor que aquellas personas que sirven. Es un error que se comete en las iglesias donde se le da más valor a la función que al testimonio. No se trata de lo que hacemos, se trata de quiénes somos delante de Dios. Y muchas veces el hermano que está allí intercediendo todo el tiempo por las almas perdidas está haciendo una mejor labor que el mismo pastor o predicador que solo predica la palabra, pero no está en intimidad con Dios. Por eso nosotros tenemos que entender los verdaderos valores de la palabra. El problema es si nos preocupa más el hacer que el ser. No sientas que no has avanzado mucho, no sientas que en vano has trabajado, como dice la palabra del Señor. No ha sido así. Aprende a esperar los tiempos de Dios. Aprende a esperar la forma como Dios quiere obrar a través de tu vida. Porque el problema es que cuando te preocupas más por el hacer que por el ser, terminas descuidando también la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Para dónde va la iglesia de estos tiempos? ¿Para dónde vamos hoy? Y también descuidamos el estudio de la palabra de Dios cuando queremos más el hacer que el ser. Cuando no nos preocupamos por ser verdaderamente hijos de Dios, sino por llenarnos de actividades y hacer muchas cosas, descuidamos también el estudio de la palabra del Señor. Y a veces lo podemos hacer, pero no con la motivación correcta, para ser transformados a la imagen de Cristo, porque sabemos que a Dios lo que le interesa es el ser y no el hacer. Pero cuando tenemos todo esto trocado, entonces estudiamos la palabra de Dios para ver cuántas actividades más podemos hacer, sin importar cómo está nuestra vida o nuestra relación con Dios. Es algo que tú y yo no podemos descuidar. Y ahí es cuando nos convertimos en un oidor de la palabra, pero no un hacedor de la palabra de Dios. Ahora, un pasaje que nos ayuda más a entenderlo mejor está ahí en Mateo capítulo 6. Cuando el Señor empieza a hablar de 3 prácticas espirituales de un creyente que son muy necesarias: el ayudar a los demás, el orar, el ayunar. Pero Jesús muestra que los fariseos también practicaban todas estas cosas, pero todo con la motivación incorrecta. Y es increíble porque finalizando cada una de estas prácticas, Jesucristo dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué dice te recompensará en público? Porque precisamente todo lo que hacían los fariseos era para buscar la recompensa de parte de los hombres, no para agradar a su Padre Celestial, porque estaban preocupados era por el hacer, no por el ser hijos de Dios. Y por eso Cristo les dice: ustedes no pueden decir que son hijos de su padre Abraham. Ustedes son hijos de su padre el diablo, el padre de la mentira. Ahí en Juan capítulo 8, porque le dice: están muy equivocados, no por orar son hijos de Dios, no por ayunar son hijos de Dios, no por ayudar a otros son hijos de Dios. Porque si ustedes en verdad lo quisieran hacer para Dios, no quisieran que otras personas lo supieran, y ustedes dejarían todo eso guardado en lo secreto con su Padre Celestial, porque se trata de quién eres, no de lo que haces. Y por eso hoy en día queremos ayudar a gente, pero queremos publicarlo a los 4 vientos por todos los medios de comunicación, que todo el mundo lo sepa, porque estamos buscando desagradar a los hombres y no a Dios. Si oramos o ayunamos, lo publicamos a todo el mundo, porque nos hace falta que la gente lo sepa, para que ellos también vean en nosotros a alguien a quien pueden seguir, cuando al único que tienen que seguir es a Jesucristo, porque fue el único que murió en la cruz para darnos vida eterna. Qué cuidadosos debemos ser con todo esto. Ahí en Mateo 6 nos muestra que quienes se preocupan mucho por los logros, por las actividades, lo hacen buscando agradar a los hombres y no a Dios. Y es en la intimidad con Dios donde tú y yo tenemos que crecer. Y mi invitación hoy es para que procures crecer en esa intimidad con Él. Que puedas entender que todavía podemos buscar al Señor mientras puede ser hallado. ¿Qué tal si este fuera el último año donde nosotros pudiéramos tener esa maravillosa oportunidad de poder buscar el rostro de Dios? ¿Qué tal si no hubiera otra? ¿Qué tal si fuera el próximo año? El año 2021 tal vez nuestra última oportunidad para estar buscando al Señor. Qué bueno es poder aprovechar estos tiempos para crecer en intimidad con Dios. Nunca te midas por lo que haces, mídete por lo que eres. Y cuando te sientas triste, deprimido, aburrido, porque sientes que no has hecho mucho, que no has logrado mucho, no has alcanzado mucho, no te midas por lo que haces, porque vas a terminar mal. Mídete por quién eres, y más bien entonces piensa cómo es tu intimidad con Dios.
¿Qué tanto has crecido en ese primer amor? Donde por el Señor haces muchas cosas, sacrificas muchas cosas, donde por el Señor estás dispuesto a muchas cosas. De eso se trata el primer amor. Por eso el Señor dice, por tanto, arrepiéntete y vuelve a ser como hacías al principio, donde sentías que me amabas con todo tu corazón y no te cambiabas por nada, por nadie, y solo querías vivir en mi presencia y solo querías estudiar la palabra y solamente te motivaban y te alegraban aquellas cosas que tenían que ver con las cosas espirituales. Qué bueno entonces es que tú y yo podamos entender que la manera de medirnos correctamente, bíblicamente, es por quienes somos y cómo hemos avanzado en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás, en nuestro testimonio, y no por cuánto hemos hecho. Porque el hombre allí que oraba y oraba para que la palabra de Dios corriera y llegara a muchas personas, nadie lo veía lograr y alcanzar nada. Pero el Padre sí lo veía. Y aunque parecía ser que el pastor allí que alcanzaba tantas almas y llegaba a tanta gente, la gente lo veía y aún lo admiraba y decía, ¿cuánto has logrado? ¿Cuánto has hecho? Para el Padre no significaba gran cosa. ¿Por qué? Porque quien estaba realmente doblando rodilla por esas almas perdidas allí en los secretos sin que nadie lo supiera, era aquel hombre allí en intimidad con Dios, donde nadie se daba cuenta porque sabía y había entendido que su preocupación debía ser cómo crecer en esa relación con su Padre Celestial, sin importar si esto implicaba que aún el mundo le odiara más. Porque entre más mejora tu intimidad con Dios y más buscas agradar al Padre Celestial, menos te pareces a la gente de este mundo. Y es ahí cuando la gente de este mundo nos odiará, como dice Jesucristo. Así es que no te sorprendas de que el mundo te odie, que el mundo te rechace, que el mundo se burle de ti cuando quieres agradar a Dios. Aquel que se preocupa más por el ser que por el hacer es aquel que terminará siendo verdaderamente odiado por el mundo, porque sacará a la luz todo lo que están haciendo mal las otras personas. Entonces, cuando te vayas a medir qué tan lejos has llegado, piensa en el ser como hijo de Dios, como hija de Dios, no en cuánto haces, en cuánto logras, cuántas actividades haces. No prendas empujado porque ves a otros hacer muchas actividades, como pasaba allí en Apocalipsis 2, una actividad tras otra, un agotamiento impresionante de tanto que hacían supuestamente para Dios, y Dios dice, no, eso no es lo que a mí me llena, eso no estoy de acuerdo que estés haciendo todas estas cosas, sé que lo haces, pero has olvidado lo verdaderamente importante y es el primer amor. Te has olvidado que a mí me importa más el ser que el hacer. Y ahí es cuando tenemos que cuidarnos. En realidad, ¿nos estamos pareciendo más a Cristo Jesús? ¿Somos más semejantes a Él? Nuestra imagen, nuestro carácter está tratando de acercarse más a la imagen, al carácter de Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra preocupación. Te invito a que trabajes arduamente en eso y que mostremos que somos luz todavía en medio de tanta oscuridad que hay cada día, y que podamos ser de testimonio a muchas personas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y que ese sea el enfoque que tú tengas en tus tiempos de oración. Señor, ayúdame a hacer una luz en esos tiempos de oscuridad, a hacer de testimonio a otros, a vivir un evangelio verdadero y puro en medio de un caos que hay hoy en día con las iglesias. Por tanto, mal testimonio y mal ejemplo que se está dando, porque las iglesias se concentraron fue en el hacer, en las actividades, en los logros que alcanzan, compitiendo los unos con los otros, y se olvidaron de ser hijos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, y gracias, Padre, por bendecir cada persona que escucha esta palabra, Señor, cada persona que escucha este mensaje. Gracias por obrar a través de sus vidas, Señor, y por enfocarlos correctamente. Levanta el ánimo de quien está desmotivado, Señor, hoy, tal vez pensando que en vano ha estado trabajando, en vano han sido todos sus esfuerzos en la obra, porque tal vez tuvo mucho que hacer, mucho accionar en tiempos pasados, pero tal vez ahora está sintiendo que está muy quieto, que no está haciendo mucho y le está haciendo falta. Que puedan entender, Señor, que no se trata de eso, se trata de la intimidad contigo, de crecer en el amor hacia ti, de crecer en la relación contigo, de ser un hijo amado en el cual tú puedas tener complacencia. Muchas gracias, Dios, por bendecirles grandemente, y gracias, Señor, por levantarte en favor de cada uno de ellos, Dios. Y gracias, Señor,
por guardarles, bendecirles y ayudarles a crecer, Señor, en la relación contigo y a enfocarse en ser verdaderos hijos tuyos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, que el Señor siga guardando sus vidas, que este sea un tiempo de gran bendición y de mucho crecimiento espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Saludos de toda la familia pastoral, que el Señor les bendiga ricamente.